¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y desde este momento vamos a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con titulares. Mexicanos tienen menos para gastar. Se reporta una caída considerable del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Le vamos a detallar en números. Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de Perú acorralado por acusaciones de corrupción y el escándalo de compra de votos. Revisamos cómo fue la gestión económica del expresidente peruano en sus 20 meses en la Casa de Pizarro. Y un día histórico para la Unión Africana. Países miembros firman el lanzamiento oficial del Tratado de Libre Comercio. Y en México existen variables que no aparecen figurar como importantes en esas previsiones de crecimiento económico para el Fondo Monetario Internacional, especialmente aquellas que están relacionadas con los ingresos de los millones de trabajadores de este país, también la pobreza o la vulneración de los derechos laborales y el futuro económico de las nuevas generaciones. Vamos a revisar. Según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre los años 2005 y 2017, el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos habría disminuido un 10,6%. El reporte muestra además que la pobreza entre 2008 y 2016 se elevó a 3,9 millones de personas, pero al mismo tiempo, 2,9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema. Esto quiere decir que hubo una reducción de las carencias sociales de la ciudadanía, pero se mantuvo en alto la falta de acceso a la seguridad social, necesidad que afecta a 68,4 millones de personas en el país y el derecho a la alimentación. Además, el mercado laboral es otro síntoma del deterioro económico del país azteca. El informe agrega que un grupo poblacional entre 15 y 29 años de edad tiene dificultades para tener empleo formal. Ahora fíjense en esto, algunos países parece que van a recular, caso Estados Unidos, que asomó nuevamente la posibilidad de reingresar al Acuerdo Transpacífico de Cooperación, el TPP por su sigla en inglés, aunque claro, ha dejado ya ver también que necesita alcanzar ciertos objetivos comerciales en otros tratados también de la misma índole, tratados de libre comercio. El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, durante una visita oficial a Chile este miércoles comentó que la Casa Blanca está considerando su reintegro al TPP, ahora TPP-11, una vez que se logren los objetivos en otras relaciones comerciales o tratados que más bien se han convertido ya en imposiciones de Donald Trump. Esto en referencia a los aranceles para el aluminio o para el acero. Solo así, de acuerdo a Mnuchin, se podrá avanzar en una revisión de detalles del nuevo acuerdo transpacífico que fue firmado, como sabemos, el pasado 8 de marzo por 11 naciones en el principio de mes. Bueno, escuchamos las propias declaraciones del vocero estadounidense, las cuales demuestran también que el gobierno estadounidense no declinará su estrategia para mantener una guerra comercial y el TPP-11 no escapa justamente a esta realidad. Nuestro enfoque en el momento es, obviamente, estar trabajando en la renegociación del Telecán. Estamos muy centrados en nuestra relación comercial con China, que es demasiado en una sola dirección. Nuestros mercados están abiertos a ellos. Sus mercados no están abiertos a nosotros de la misma manera. Por lo tanto, realmente aún no nos hemos sentado. Sería un poco prematuro con todas las otras cosas que tenemos para sentarse y realmente revisar los detalles de lo que tendría que cambiar en el Acuerdo de Transpacífico. Pero a medida que logremos nuestros objetivos en estas otras relaciones comerciales, esto definitivamente es algo que consideraremos. Y Chile será un gran socio nuestro en ese momento. Y justamente el gobierno de Estados Unidos, luego de firmar una orden ejecutiva que, como sabemos, prohíbe las transacciones comerciales con criptomonedas venezolanas, el petro, a sus ciudadanos, tanto naturales como jurídicos, bueno, sigue insistiendo casi de manera obsesiva en imponer más sanciones económicas sobre
el país Venezuela, el dueño de esa criptomoneda, de ese criptoactivo. En esta oportunidad ha comentado que no se trata de imponer sanciones contra el pueblo, sino contra personas específicas del gobierno, tratando un poco allí de ocultar con un eufemismo sus reales intenciones, y además ha dicho que quiere incluir a otros países en esta cruzada en contra de Venezuela. Vamos a escucharlo. Nuestra estrategia, como hemos dicho, es imponer sanciones a las personas dirigidas que están quitando los recursos del pueblo de Venezuela y han destruido la democracia. Conseguiremos que más países participen en este proceso. Estamos manteniendo conversaciones con la Unión Europea sobre la imposición de sanciones y el cumplimiento de nuestras sanciones. Creo que es muy importante que participen para tener un frente unido. Habría que ver ahora cómo queda todo esto, esas intenciones de Donald Trump y de su gobierno, ahora que pues pierde un aliado en PPK tras su renuncia a la presidencia peruana. Continuamos con más informaciones. Fíjense que en Argentina bajó la desocupación laboral, es decir, el desempleo. Sin embargo, por otro lado, al mismo tiempo se incrementó el empleo informal con la creación de trabajo precario. Esto a través de los monotributistas que reemplazaron a los viejos empleos de dependencia. Vamos a revisar algunos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. La desocupación laboral bajó al 7,2% en el 2017, por lo que hay 433.000 personas más con trabajo en relación con el 2016. Aumentó a una razón muy específica, y es que hay un auge del empleo precario, monotributistas, pero si se toman los datos de diciembre de 2017, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que releva el Ministerio de Trabajo, solo hay 268.000 trabajadores registrados nuevos. De ellos, 190.000 corresponden al sector privado y 38.500 al sector público y otros 37.300 al monotributo. De los 192.000 nuevos empleos privados, 81.600 son en relación de dependencia, poco más de 98.000 monotributistas y 21.000 empleados o empleadas domésticas, y la única categoría que cayó fue la de autónomos con 2.100. Es decir, de 433.000 nuevos trabajadores en 2017, solo el 18,8% corresponden con empleo de calidad del sector privado, 22,7% al monotributo, 4,8% empleadas domésticas. El resto pues se reparten entre sector público y trabajo negro. Y en medio de un escenario económico complicado para Brasil, el presidente no electo de este país, Michel Temer, sí destina recursos, pero para afianzar la intervención militar y con ello acallar las voces de protestas en contra de su gobierno. Así nos los describe nuestro compañero de labores Ignacio Lemos a través de su cuenta en la red social Twitter. Dice justamente a una semana de la ejecución de Marielle Franco, concejala de izquierda, y en medio de protestas para que se detenga la intervención militar, Temer viaja a Río para anunciar la entrega de más de $300 millones para la intervención militar. Recordamos que en días pasados Temer lanzó un plan nacional, dice, de seguridad pública por $12.900 millones con el supuesto propósito de disminuir la criminalidad del país, una movida que ya se cobró a su primera víctima política, Marielle Franco. Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. Al regreso, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando los números del Perú. ¿Cómo queda este país a 20 meses de gestión del PPK en la presidencia? Regresamos y lo vemos.
Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. La crónica peruana de una destitución anunciada llegó a su etapa cumbre este miércoles con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú. Lo hizo a la víspera de celebrarse una segunda moción de vacancia en el Congreso de la República y también en medio de un ciclón institucional que ha sacudido a toda la clase política del país. La dimisión de PPK sucedió horas después de que la Junta de Portavoces del Congreso peruano exigiera al expresidente que pusiera su cargo a la orden por cuenta propia. La crisis se agudizó luego de que congresistas de Fuerza Popular difundieran unos videos que son consideradas como las pruebas que evidencian que el gobierno compraba votos para evitar la vacancia presidencial y así poder quedarse en el poder. En su anuncio al país, su anuncio de renuncia, PPK aceptó un clima de ingobernabilidad y aseguró que su salida se hará con una transición constitucional ordenada. Queda ver entonces cómo será eso. Lo que es cierto es que también queda por definir si las diferentes fuerzas políticas del país unidas en el Congreso aceptarán la renuncia del exmandatario o por el contrario procesarán la moción de vacancia que acabaría por destituir a PPK de la presidencia. Con un final abierto también quedan preguntas por responder, el escenario del oficialismo, el rol del fujimorismo y también pues ahora se ve más que nunca esta necesidad de una reforma, una renovación completa política del país. PPK es acusado de haber aceptado coimas, es decir, sobornos por parte de la constructora Odebrecht sobre contratos públicos cuando PPK era ministro de gabinete ejecutivo del expresidente Alejandro, que también es prófugo de la justicia peruana, por cierto, con orden de extradición. Vamos a revisar a continuación cómo se armó todo este enredo entre las empresas de PPK y Odebrecht. En diciembre de 2017, la Comisión Lavallato reveló que la constructora brasileña Odebrecht realizó 7 pagos por un total de $782.207 a Westfield Capital, empresa unipersonal de asesoría en banca de inversión, propiedad de Pedro Pablo Kuczynski, quien registró la última transacción en 2017. Los pagos se harían a razón de consultorías hechas entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007, 2 de las cuales estaban relacionadas con la adjudicación del proyecto de la carretera interoceánica sur del país. En su defensa, Pedro Pablo Kuczynski dijo no conocer dichos contratos, asegurando que cuando fue ministro de Economía y jefe del gabinete de Alejandro Toledo, delegó la representación de su empresa al chileno Gerardo Sepúlveda, su socio. También hay pruebas de que Westfield Capital, de PPK, habría firmado un contrato con Odebrecht para asesorar el proyecto hídrico Olmos. Aunque fue First Capital, propiedad de Gerardo Sepúlveda, la que prestó los servicios. El expresidente de Perú reconoció que sí asesoró a la constructora brasileña en la búsqueda de financiamiento para el megaproyecto de irrigación, un negocio que se concretó durante el segundo gobierno de Alan García, 2006-2011, y también aseguró que a través de First Capital realizó consultorías para algunos grandes proyectos. Tras meses de denuncias e investigaciones, Pedro Pablo Kuczynski trató con poco éxito de justificar los $4,8 millones recibidos por parte de Odebrecht entre 2004 y 2014 por 2 empresas a las que está vinculado, los más de $782.000 por Westfield Capital, de la cual él es propietario único, y poco más de $4 millones por First Capital, propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda. En medio de este huracán político, a Perú siempre se le presentó en todo caso como una economía modelo desde, claro, esa visión ortodoxa dominante. Y desde la llegada de PPK a la presidencia, los mercados celebraron, los organismos internacionales además proyectaron también su realismo mágico. Vamos a revisar qué tan cierto es. El caso de corrupción de Odebrecht y los impactos económicos generados por el fenómeno del Niño Costero, así como las políticas de ajuste que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue implementando desde su llegada a la presidencia peruana, dejaron un 2017 con mucho que desear.
Pese a las buenas proyecciones oficiales y los halagos de organismos internacionales, el crecimiento del país no logró repuntar y se mantuvo por debajo del promedio anual. El exmandatario peruano lideraba una administración abierta a la inversión privada extranjera y, al igual que su vecino argentino, comprometió una lluvia de nuevos financiamientos para paliar una reducción en la recaudación fiscal. PPK había centrado todas sus esperanzas en el sector minero, cuya producción, según el Ministerio de Energía y Minas, aporta alrededor del 15% del Producto Interno Bruto peruano. A partir de ello, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski barajaba la posibilidad de simplificar los permisos mineros para atraer nuevas inversiones e impulsar $10.000 millones en nuevos proyectos este año. La creciente crisis política e institucional de Perú, que se agudiza a partir de la dimisión de PPK, paraliza cualquier inversión y, lo que es peor, cualquier renovación del modelo triunfalista de desarrollo, dejando para después reformas estructurales a largo plazo, como la justicia tributaria o la diversificación productiva del país. Según datos oficiales del INEI, en el trimestre que va de diciembre de 2017 a febrero de 2018, el desempleo en la ciudad de Lima llegó hasta 8%, equivalente a un total de 421.600 personas que se mantienen buscando trabajo de forma activa en la capital peruana. Del total, más del 52% son mujeres. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el empleo informal representa un 78%. Sin embargo, tener trabajo formal no garantiza condiciones dignas de empleo. Durante el último año, se ha incrementado el número de contratos indefinidos y a corto plazo en empresas legalmente constituidas. Sumada a una deficiente gestión económica, 20 meses en los que no se reportaron mayores avances macros, los desafíos sociales también quedaron sin resolver y que a tenor de las decisiones del PPK se entendió como una falta de voluntad política justamente para atender prioritariamente a los sectores más vulnerables de Perú. De acuerdo con la Oxfam, las brechas que separan a quienes cuentan con diversidad de recursos y oportunidades y quienes no, se ensancharon hasta 3 veces en Perú. El peor castigo de esta realidad afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, hablamos de los niños y de los adolescentes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 20,7% de la población rural se encuentra bajo el umbral de la pobreza, mientras que la condición extrema de este flagelo afecta al 13,2% de los ciudadanos. La desigualdad se observa también entre géneros. Si bien los ingresos laborales han crecido, en general el ingreso laboral promedio de una mujer es 1/3 menor que el de un hombre, prácticamente igual que una década atrás. Por otra parte, los impuestos favorecen a los ricos y golpean a los pobres porque el grueso de la recaudación proviene no de impuestos a la renta que grava directamente sobre la riqueza, sino de impuestos indirectos como el IGB o el ISC, es decir, los que se gravan indiscriminadamente a los ingresos de los ciudadanos. Presión tributaria apenas llega al 14% del PIB, por debajo del estándar de los países de la OCDE, que es del 25,1%. Son los números de la gestión de PPK. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta, nuestro acostumbrado recorrido 360. Quédese y acompáñame. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Fíjese que la mayoría de los países miembros de la Unión Africana firmaron hoy un histórico acuerdo para impulsar el Tratado de Libre Comercio Africano, que busca ser el mayor de este tipo en el mundo, con la notable ausencia de Nigeria. Por eso decíamos la mayoría, más no todos. El acuerdo crea un mercado continental de 1.200 millones de personas con un Producto Interno Bruto combinado de más de 3,4 billones de dólares. Tenemos la información. El tratado marca la creación de la zona de libre comercio más grande desde la fundación de la Organización Mundial del Comercio en 1995. El objetivo principal es impulsar el comercio intraafricano y depender menos de la volatilidad de los precios de los productos básicos que afectan muchas exportaciones. Los estados ahora deben ratificar el acuerdo,
pero el número de países necesarios para poner en vigencia el acuerdo aún no está claro. Además de eso, no pasa por debajo de la mesa la falta de Nigeria, primera potencia económica y país más poblado del continente, quien ha pedido más tiempo para analizar las implicaciones de esta iniciativa. Nigeria, gran potencia petrolera de África, se ha resentido de la caída del precio del crudo y ha adoptado una política económica proteccionista. Esta dirección tiene una resonancia particular. Cuando nos reunimos hoy aquí en Kigali, necesitamos convocar la voluntad política requerida para que el área de libre comercio africana continental finalmente se convierta en una realidad. Lo que está en juego es la dignidad y el bienestar de los agricultores, trabajadores y empresarios de África, en particular las mujeres y los jóvenes. La promesa de libre comercio y libre circulación es prosperidad para todos los africanos, porque priorizamos la producción de bienes y servicios de valor agregado que son hechos en África. El Tratado de Libre Comercio Africano es uno de los proyectos estrellas de la Agenda de 2063 de la Unión Africana. Adopta en 2013 como marco para la transformación socioeconómica de África en los próximos 50 años y pretende fortalecer los fragmentados mercados africanos y competir en el mundo con otros grandes bloques. Afecta a 1.200.000 personas con un Producto Interno Bruto combinado con más de 3 billones de dólares. Además de los aspectos económicos, el acuerdo pretende ser también una declaración de intenciones a nivel político para impulsar la unidad en el continente. Bien, otro tema. Con el gobierno de Francia dispuesto a implementar a toda costa su polémica reforma ferroviaria, los ciudadanos hoy denuncian que se encuentran en una guerra sin tener cómo movilizarse. Tras varios intentos infructuosos de llegar a una conciliación con las autoridades, los diversos sindicatos que representan a los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles inician huelga colectiva paralizando el servicio. Los trabajadores se manifiestan en rechazo a lo hace poco anunciado por el Ejecutivo de abrir la empresa estatal de trenes a la privatización, la tercerización y la libre competencia empresarial. Además, este supuesto plan de modernización implica el aumento de tarifas para los usuarios, junto con la supresión de 5.000 puestos de trabajo, con la eliminación del actual convenio colectivo del sector. En resumen, miles de trabajadores se van a quedar en la calle y habrá también una creciente precarización laboral para los que mantengan su empleo. Se trata de lo que ellos dicen, un escandaloso saqueo a una de las principales empresas del Estado francés para ganancia de unos pocos en detrimento de miles de trabajadores y usuarios común de los gobiernos neoliberales. Y con esta información despedimos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo la sintonía y también recordándole nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.